En el mundo existen muchos misterios que hasta la fecha, no han logrado ser resueltos por el hombre. Casos de crímenes, acontecimientos históricos, fenómenos extraños, a los que se les atribuyen de eventos sobrenaturales, paranormales, relacionados a lo divino, y hasta seres de otros planetas que podrían vivir entre nosotros. Incluso desde hace bastante tiempo antes que comenzara la era del cristianismo, se ha estado en la búsqueda de esa llave maestra, que dentro de tantos análisis para llegar a diversas teorías, y un escepticismo que trata de dar una explicación basada en la lógica, sería la única llave capaz de abrir esa caja que contenga dentro de ella, la respuesta definitiva de cada uno de esos enigmas. Esa cantidad de verdades que durante siglos, se han esperado que salgan a la luz. Soy Esteban Molech y en este video les traigo 10 grandes misterios sin resolver. Muy bien, comencemos. El caso de Jack el Destripador, es sin duda uno de los misterios sobre asesinatos en serie más estudiados y que más han perdurado en el tiempo. Durante el siglo XIX, existía una carta escrita por una persona anónima quien se atribuía los hechos de crímenes que estaban siendo investigados por la policía. Mientras que por otro lado, se decía que solo se trataba de una broma de mal gusto hecha por un periodista con el objetivo de llamar la atención. Dicha carta hacía referencia a un asesino en serie quien, en 1888, cometió una serie de asesinatos en la empobrecida área de Whitechapel en la ciudad de Londres. Las leyendas que comenzaron a salir y que rodean sobre los asesinatos de Jack el Destripador, se han convertido en un rompecabezas complejo de investigación histórica. Una de las primeras teorías que nacieron en ese entonces, era que se podría tratar de un sujeto que bajo las influencias del alcohol, y de forma constante, molestaba a las prostitutas que caminaban solas por ese sector. Lo cual fue descartado tiempo después. Otra teoría que surgió fue la de una conspiración libremente interpretada y hasta folclórica. Hay que tener en cuenta que en la inmensa mayoría de los casos de psicópatas, dentro de su perfil actúan de acuerdo a un tipo de patrón, con respecto a sus víctimas. Que en este caso, eran solo mujeres. A quienes las estrangulaba, degollaba, y que al menos a 3 de ellas, les extraía sus órganos. De lo cual se llegó a deducir que el asesino tenía conocimientos quirúrgicos. Jack el Destripador, ha sido descrito como un asesino en serie, muy astuto, y capaz de burlar a la policía con facilidad. Por otro lado, con esto se piensa que la falta de una identidad confirmada para el asesino, hizo que posteriormente, salieran numerosos comentarios de historiadores e investigadores que apuntaban a un gran número de posibles criminales. Algunos de los cuerpos fueron hallados apenas unos minutos después de haberse cometido el asesinato. Y hasta el día de hoy se desconoce la identidad de quien realmente fue, Jack el Destripador. El Triángulo de las Bermudas, es un área que se encuentra en las aguas del Atlántico Norte a la cual se le atribuyen hechos de los cuales hasta el día de hoy, siguen siendo misteriosos. Como los casos de desaparición de embarcaciones y aeroplanos. Hasta la fecha, se piensa que alrededor de más de 50 naves y 20 aviones se han perdido en esa área del Océano Atlántico. Aunque en muchos de estos casos, sobre estas desapariciones algunas pueden explicarse, otras sencillamente no se han podido comprobar. Y este tema, todavía sigue siendo un fuerte debate entre personas que relacionan estas desapariciones con fenómenos sobrenaturales, y los que son más escépticos. Durante años, comenzaron a surgir muchas explicaciones que se han propuesto para dar con una respuesta sobre estos extraños acontecimientos. Una de esas teorías, es el mal tiempo, vale decir con el clima, otras tienen que ver con las supuestas abducciones extraterrestres, las deformaciones que se producen con el tiempo, y la suspensión de las leyes de la física. Aunque existen algunos documentos que se han elaborado para demostrar que muchos de los informes se han exagerado, todavía no existe una explicación 100% convincente que aclare el número inusualmente grande de desapariciones en el área. Uno de los casos más conocidos fue el de la desaparición del vuelo 19 en el año 1945. Donde una escuadrilla de 5 aviones torpederos, de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que minutos después de haber partido de su base en el estado de Florida, desaparecieron misteriosamente durante un vuelo de entrenamiento. Este término nació en 1952, por varios escritores que publicaron artículos en revistas respecto del supuesto alto nivel de peligrosidad en esa zona.
Sin embargo, la Guardia Costera de Estados Unidos dio a conocer una estadística donde afirmaban de que en ese sector del Atlántico, no habría ningún tipo de suceso fuera de lo normal que se haya indicado en dicho lugar, y que las desapariciones de estos barcos y aviones ocurren con la misma frecuencia que en otras zonas del mar, con igual cantidad de tráfico. De todas formas, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo considerado uno de los grandes misterios del mundo. Ya se han cumplido muchos años, más o menos 3 décadas, de la extraña aparición de los primeros círculos de las cosechas en Inglaterra. Y aún así, tanto tiempo transcurrido, siguen siendo un misterio que nadie ha sido capaz de explicar. Se ha afirmado que son obra por el hombre, pero lo cierto es que de todos los experimentos que han sido realizados por humanos, nadie ha podido igualar esos dibujos tan absolutamente simétricos y perfectos. Además, desde entonces, cada año han aparecido casi 250 dibujos más, repartidos ya por el resto del mundo. Los círculos de las cosechas comenzaron en agosto de 1980 en Inglaterra. A partir de aquella fecha, se encontraron formaciones similares por todo el país, ante el asombro de los ciudadanos y conmoción pública que provocó esos hallazgos. Y que veían que desde el aire, esos enormes dibujos tenían un diseño tan perfecto. Este es uno de los mayores misterios que no se han podido resolver. Lo más increíble, es que a veces esos diseños han aparecido en cuestión de pocos minutos, como por ejemplo el producido cerca de Stonehenge. Allí, varios testigos declararon que en esa zona no había nada a las 5:30 horas de la tarde de aquel día. Pero que apenas media hora después se descubrieron en aquel mismo lugar hasta 151 círculos concéntricos con una medida total de 279 metros. Cuando estos extraños círculos se estudiaron, se pudieron dar cuenta de que las plantas sobre las que se dibujaban esos círculos no habían sido ni siquiera cortadas, sino que estaban aplastadas pero sin romper el tallo. Cada planta se inclinaba a un lado y se enlazaba con la anterior. Además se descubrió que estas plantas estaban afectadas por anomalías químicas y electromagnéticas. En Inglaterra, a los círculos de las cosechas se les conoce con el término de círculos de los cereales. Sin embargo, si al principio estas figuras ya se encontraban en estos tipos de cultivo, ahora ya se han extendido a todo tipo de campos y por varios países del mundo. De hecho, un fenómeno similar a todas estas alteraciones de cosechas se han encontrado en Argentina. Como de igual forma se han descubierto en Canadá, en Estados Unidos, en Rusia, o en Holanda, entre otros. Además, con el tiempo se ha visto que ya no se trata solo de círculos, sino que también han comenzado a aparecer dibujos esotéricos, como el candelabro judío de 7 brazos, símbolos religiosos, y rostros aparentemente humanoides. El escepticismo que han despertado a veces este tipo de apariciones, proviene de cierta ocasión en que 2 ingleses, se autoatribuyeron la autoría de todos esos diseños. Extrañamente, se hizo toda una gran campaña al parecer destinada a desviar la atención de la formación de aquellos círculos, pero lo cierto, es que años después se pudo demostrar que estos 2 ingleses nada tuvieron que ver en esas apariciones. Son muchas las teorías que se han lanzado sobre estos extraños círculos de las cosechas. La más recurrente, es la que señala de que se trata de comunicaciones emitidas por seres extraterrestres. Los naturalistas se apoyan en la tesis de que son mensajes que nos está emitiendo la Madre Tierra, como una forma de queja al maltrato que les estamos dando, mientras que los más lógicos, afirman que se han formado por algún tipo de vibraciones de ultrasonidos, o radiaciones emitidas por quizás algún tipo de experimento secreto, y otros afirman que solo se trata de una campaña publicitaria. La teoría más firme y conocida, es una con un punto de vista mucho más místico, al decir que es la irrupción inesperada de lo divino en nuestra realidad, y que nos encontramos ante un nuevo ciclo cósmico. Tal vez, muchos hemos pensado que si el alma existiera, ¿cuánto podría llegar a pesar? Esta es una pregunta que hasta el día de hoy, no se ha podido obtener una explicación, o razonamiento muy claro. Por otro lado, lo que sí se ha logrado descubrir y comprobar científicamente, es que el cuerpo antes de morir pesa una cantidad y después de que la persona ha fallecido, su cuerpo pierde un peso que es de 21 gramos. Sin embargo, no sabemos muy bien a qué se debe, ni el porqué de la pérdida de esos 21 gramos una vez que una persona muere. De acuerdo a las investigaciones del Dr. Douglas McDougall, y su teoría del peso del alma que se remonta a 1927, toda persona pierde 21 gramos en el último minuto de su muerte, lo que según él, ese peso equivaldría al alma o espíritu que se ha desligado del cuerpo carnal de un ser humano.
Su teoría fue basada en experimentos con personas moribundas que fueron pesadas minutos antes de morir, y en todas habían perdido la misma cantidad, 21 gramos. El Dr. Douglas utilizaba para sus estudios una cama especial, muy sensible a los cambios de peso. Que por cierto, dicho artefacto fue construido por él mismo. Este doctor colocó en esa cama a 6 enfermos terminales, y sobre ella los iba observando y analizando, luego los iba pesando durante los últimos momentos de su vida, antes, durante y después. Y el resultado obtenido fue el mismo en todos los casos, todos perdían 21 gramos justo antes de morir. Incluso aquello lo llevó a experimentar con perros, pero en ese caso, no obtuvo el mismo resultado de los 21 gramos. Según la teoría de varios filósofos griegos, solo los seres humanos tenemos alma. Según esa tesis, es por la capacidad de soñar. Algo que por otra parte, también es discutible. Hay otros científicos que aseguran que esos 21 gramos se deben a que la persona, una vez que ha fallecido, ha exhalado todo el aire que tenía dentro. Otros dicen que es a causa de la relajación de los esfínteres. Sin embargo, posteriormente quedó completamente descartada esta teoría, ya que los gases no pesan tanto. Si nos ponemos en el caso de que en verdad tenemos alma, y que realmente pesara esa cantidad, ¿a dónde iría a parar nuestra alma? ¿Existirá en realidad la reencarnación? Son demasiadas las preguntas y muy pocas respuestas. Lo único que nos queda claro, es que al final siempre nos quedaremos con esa gran duda. Si hablamos de una época de conquistas de grandes imperios, sin duda no se puede dejar fuera a las imponentes pirámides de Egipto. Una civilización que ha cautivado no solo por su grandeza y sus monumentos, sino que también por sus grandes misterios que la relacionan. Las pirámides de Egipto, ¿cómo se construyeron realmente? ¿Cómo es posible que en una época donde no había la tecnología ni los medios actuales, se pudiera construir con tal perfección un monumento funerario capaz de albergar en su interior las catedrales de Florencia, Milán, el Vaticano, por ejemplo? La Gran Pirámide de Keops tiene 2.300.000 bloques de piedra caliza, de entre 2 y 15 toneladas cada uno. 230 metros en cada una de sus caras y 146 metros de altura. Por otro lado, está su relación matemática perfecta. El doble de la longitud de sus lados por su altura, el famoso número pi. Muchos misterios, muchos secretos, que sin duda, se vieron relacionados por varios desastres ocurridos en relación a momias y tumbas egipcias. Uno de los casos más recordados, por ejemplo, fue lo sucedido en el Valle de los Reyes, cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón un 17 de febrero de 1923. Este hecho se le conoce como la expedición maldita, ya que luego de su descubrimiento, se desataría una maldición que lo acompañaría en los 6 años posteriores. 35 personas murieron en condiciones misteriosas. Incluso, el perro de Lord Carnarvon murió de un infarto fulminante. Una inscripción grabada sobre la tumba desató el terror. La muerte golpeará a quien perturbe el sueño del faraón. El primer gran misterio en la construcción de todas las pirámides, lleva a diversas e interesantes teorías, como la de la elaboración de las grandes piedras, de las que se hacían uso. Hay varias teorías, pero se cree que las piedras se clasificaban según su dureza y apariencia, en caliza, arenisca, alabastro y granito. Los egipcios usaban los estratos de mayor calidad y extraían mediante galerías los materiales más resistentes a la intemperie. Los bloques se cortaban con forma cuadrada o rectangular, y para tallarlos y cortarlos se usaban mazos de madera, y herramientas de cobre y bronce. Hasta hace unos años, se pensaba que en las hendiduras se introducían cuñas que al mojarse, se expandían y separaban la piedra. Pero dadas las herramientas existentes, ahora se afirma que se introducían cinceles y se calzaban con cuñas, de modo que la presión era doble. Para las piedras duras se golpeaban con un mazo de piedra dolerita. Otra teoría afirmaba que se encendían fuegos y así el granito, y que por el calor, se rompía. Otro misterio era su forma rectangular, que se relacionaba con el concepto de espiritualidad de los egipcios. Para otros, por supuesto, no podía faltar la hipótesis de la intervención de seres extraterrestres. Hasta el día de hoy, se sigue investigando sobre esta extraña criatura.
De forma hipotética, su aspecto físico se le atribuye a la de un humanoide de más de 2 metros de altura, con grandes alas que se repliegan, cubierto de pelo gris oscuro, con enormes garras en las patas, sin cabeza, y con 2 grandes ojos rojos y fuertemente luminosos a los que se dice que tienen facultades hipnóticas. Los primeros relatos que fueron reportados por testigos, que aseguraron haberlo visto, se consiguieron en el año 1966. Se dice que el hombre polilla fue observado por primera vez en una localidad de Virginia, en la madrugada del 15 de noviembre. 2 matrimonios paseaban en automóvil cerca del sector, que era una zona de antiguos depósitos militares de explosivos usados durante la Segunda Guerra Mundial. De pronto, vieron al lado del camino una criatura de unos 2 metros de altura, con 2 alas plegadas a la espalda y que les miraba con 2 brillantes ojos de color rojizo. El conductor aseguró haberse dirigido hacia la carretera principal, y los ocupantes, debido al pánico, habrían sido seguidos por este ser hasta la misma entrada del pueblo. Los supuestos testigos, asimismo, afirmaron haber oído un agudo grito que provenía de esta extraña criatura. Los testigos, luego de haber declarado el hecho a la policía, se ordenó una exhaustiva búsqueda en esa área. Pero no se pudo hallar ningún indicio que sirviera de evidencia para probar la existencia de dicha criatura. El día 16, también en ese antiguo depósito militar, otro supuesto testigo aseguró haber visto al monstruo, que asegura haberse fijado de su presencia entre las sombras, que era como si se hubiese estado arrastrando en el piso, y que lentamente se había puesto de pie. Lo describió de color gris y mucho más alto que un hombre, y con 2 terribles ojos rojos. También esta persona le atribuyó poderes hipnóticos a la mirada de esos ojos rojos de la supuesta bestia. La noticia no tardó en difundirse y rápidamente en esa localidad, ya que se transformó en el foco de atención de muchos cazamonstruos, que armados recorrieron una y otra vez los sitios señalados por los testigos sin encontrar absolutamente ningún rastro de la criatura. El 25 de noviembre de ese mismo año, en un campo de cultivos, otro supuesto testigo aseguró haber visto a este ser que ya se le había bautizado como el hombre polilla. Este testigo afirmó que a las 7:15 de la mañana, cuando se dirigía a su trabajo, vio una figura humana de color grisáceo, elevándose verticalmente desde el suelo y abalanzándose contra el auto. Se dice que la víctima aterrorizada aceleró, pero la bestia lo estuvo siguiendo, dando vueltas sobre el vehículo como si estuviera jugando, durante varios kilómetros. En la actualidad, se han grabado videos filmando la presencia de la supuesta criatura, pero que más tarde se ha comprobado la falsedad de la mayoría de ellos. Mientras tanto, no existe material alguno que compruebe la existencia de este extraño ser. Angélica Cottin era una niña proveniente de Inglaterra, campesina, y de baja estatura, que al parecer ejercía un extraño efecto sobre las personas y las cosas, que hoy en día se conoce como psicoquinesia, o telequinesia. De hecho, los extraños fenómenos psíquicos que esta niña producía, eran muy parecidos a los que normalmente se asocian con los poltergeist. A Angélica se le conocía como la chica eléctrica, o la chica poltergeist, y su caso, aunque no único, fue uno de los primeros fenómenos paranormales investigados por la ciencia. Como tal, el caso de Angélica también fue estudiado por parte de los parapsicólogos y otros entendidos en la materia. Los extraños fenómenos que rodeaban a esta niña comenzaron a ocurrir en una localidad de Francia, el 15 de enero de 1846. Cuando en ese entonces Angélica ya tenía 14 años. A las 8 de la noche, Angélica junto con otras chicas, estaba tejiendo guantes de seda, cuando, de repente, la rueca que usaban comenzó a temblar como si estuviera viva. Las niñas, después de lo sucedido, fueron a contarlo a sus vecinos, pero ninguno de ellos les creyó. Posteriormente las niñas volvieron lentamente de nuevo al taller, que se mantuvo tranquilo hasta que Angélica volvió a aparecer en dicho lugar. Misteriosamente aquel fenómeno volvió a repetirse. Todas las niñas gritaban de pánico, menos Angélica. Cuando los padres de Angélica se enteraron de lo que pasaba con ella, pensaron que su hija había sido poseída por el demonio. De manera que la llevaron a la iglesia del pueblo, con el fin de que fuera exorcizada. Sin embargo, el sacerdote quería primero presenciar el extraño fenómeno por sí mismo, para convencerse del extraño suceso, y aconsejó a sus padres llevar a la niña a un médico. Mientras que las sensaciones extrañas de Angélica continuaron. Cuando la niña trataba de sentarse en una silla, ésta la empujaba hacia afuera, y era tal la fuerza del poder que ni siquiera un hombre la podía sentar sobre ella.
Si dormía en una cama, ésta se sacudía. Los objetos se acercaban a ella, incluso sin contacto físico aparente. El simple toque de su mano, incluso sobre muebles pesados, hacía que estos rebotaran y saltaran de arriba a abajo. Las personas que estaban cerca de ella podían tener con frecuencia descargas eléctricas. Cuando esto sucedía, el corazón de la niña latía a 120 pulsaciones por minuto, y a veces venían acompañadas de convulsiones. Lo curioso del caso era que los metales no se veían afectados por su poder, lo que indicaba que, si fuera un poder eléctrico, sería un poco raro. Sus poderes a veces desaparecían durante 2 o 3 días. Pero luego de eso, volvían sin previo aviso. Con el tiempo, la niña fue llevada a París para que fuera sometida al estudio por un médico especialista que fue testigo de sus poderes. Hasta que se llegó a la conclusión de que los fenómenos eran reales, publicándose un informe en febrero de 1846. Otras teorías afirmaban que el poder de Angélica se debía al electromagnetismo producido por un lado de su cuerpo. Además, estos fenómenos se daban continuamente durante la noche. A pesar de todo eso, Angélica gozaba de excelente estado de salud, aunque tampoco se descartaba de que alguna enfermedad nerviosa pudo haber provocado el origen de esos fenómenos. Sin embargo, desde el 10 de abril de 1846, los fenómenos desaparecieron, y ya no volvieron jamás. Si hay un libro que representa en gran parte a la humanidad, es sin duda el manuscrito de Voynich. Este es un documento medieval que fue elaborado en una escritura y lengua que hasta en la actualidad es desconocida. Por más de 100 años la gente y grandes estudiosos en la materia han intentado descifrar todo lo que está escrito, y han buscado varios métodos para romper el código sin llegar a tener éxito alguno. Este libro fue escrito hace aproximadamente unos 500 años, en un idioma desconocido para el mundo. Criptógrafos, especialistas estadounidenses y británicos en descifrados de la Segunda Guerra Mundial, por más que lo intentaron, no consiguieron descifrar una sola palabra. La impresión total dada por las hojas del manuscrito sugiere que fue redactado para tratar asuntos en medicina moderna medieval, o temprana. Sin embargo, los detalles desconcertantes de las ilustraciones han alimentado muchas teorías sobre los orígenes del libro, el contenido de su texto, y el propósito para el cual fue pensado. El documento contiene las ilustraciones que sugieren que el libro contiene 6 capítulos: herbario, astronómico, biológico, cosmológico, farmacéutico, y recetas. Por otra parte, algunos sostienen la teoría de que si se lograra descifrar lo escrito ahí, tal vez se podría llegar a descubrir el origen verdadero del hombre. La búsqueda del Santo Grial es uno de esos misterios que han perdurado durante siglos. Una creencia que circula entre la mística y lo popular, que comenzó por el siglo XII, y que se mantiene vigente en la actualidad. Su leyenda se ha ido incrementando a como ha transcurrido el tiempo, haciendo que cada vez se presente más difusa la extraña barrera entre la ficción y la realidad. ¿Qué es realmente el Santo Grial? La creencia popular siempre pensó que era el cáliz de Cristo, aquel que utilizó en la última cena, la copa con la que posteriormente José de Arimatea recogió la sangre del Hijo de Dios mientras estaba crucificado, y quizás por ello, se le atribuyen poderes misteriosos. Con el paso de los siglos, aquella búsqueda de ese sagrado cáliz, a lo que se ha asociado a los caballeros templarios, se ha convertido en algo más que la propia física de una copa de madera. De ese Santo Grial se han salido teorías con que podría tratarse incluso de la matriz de María Magdalena, a lo que determinados escritos, supuestamente escondidos por la Iglesia, asocian con la esposa de Jesús, con la que probablemente tuvo descendencia. A raíz de eso, nace la hipótesis de relacionar la búsqueda del Santo Grial con encontrar el misterio de la descendencia de Cristo. Un primer documento elaborado del año 1010 menciona por primera vez en idioma latín medieval la palabra derivada como gradales, que traducida al español significa grial. Se designaba en épocas medievales a ciertos recipientes en forma de copa de uso doméstico. Una forma más está de relacionarlo con la búsqueda del cáliz. Pero los que se aferran a la teoría de la descendencia, hacen hincapié que la derivación de ese grial no fue correcta. Afirman que no fue el grial lo que se trasladó, sino la sangre real.
Puede que, según esta teoría, lo que se trasladara de Asia a Europa no fuera entonces una copa de madera, el grial o cáliz de Cristo, sino que la sangre real, el linaje y descendencia de Cristo. Obviamente, un descubrimiento así podría suponer un auténtico terremoto para las creencias religiosas cristianas, y podría suponer daños irreparables para la Iglesia Católica. Quizás por ello se han asociado distintas facciones misteriosas que luchaban a lo largo de los siglos por defender ese sagrado cáliz y mantenerlo oculto, y otros por lo contrario, sacar la historia a la luz. Nombres como el del Priorato de Sion, las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial, y el de los Illuminati se habrían obsesionado con la búsqueda del Santo Grial. Por otra parte, hubo un acontecimiento que le daría más fuerza a la leyenda. Fue en un perdido pueblo francés, en el siglo XIX, de nombre Rennes-le-Château. Durante el siglo XII salieron a la luz teorías de que durante siglos hubo una conspiración eclesiástica apoyada por los reyes de Francia de aquella época para mantener oculto un terrible secreto. Aquellas teorías que se plasmaron en un polémico libro, El Enigma Sagrado, escrito en 1982, y que afirmaba que la búsqueda del Santo Grial era la búsqueda de todo el linaje de David, con el que se encontraba el de Jesucristo. Fueron las que sirvieron de base para el libro, El Código da Vinci, el que finalmente le ha dado la fama sobre un caso que se mantuvo durante siglos, en las sombras. El caso del asesinato de Robert Kennedy representa uno de dos casos más donde se encontraron balas mágicas que no se saben de dónde fueron disparadas. Coincidiendo en que los posibles sospechosos que fueron vistos en los lugares de los crímenes, nunca pudieron ser hallados por la policía. Un día viernes, 5 de junio del año 1968, Robert Kennedy se encontraba en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, buscando apoyo para su campaña presidencial. De ese modo agradecía la confianza a todos aquellos que le habían votado en las primarias de California, en las que había arrasado poco tiempo atrás. Quedaban apenas 5 meses para saber quién sería el próximo presidente de los Estados Unidos, y él era el candidato favorito para ganar las elecciones. Al acabar la reunión, la gran cantidad de público que lo esperaba a la salida, hizo que decidieran sacarlo por otro lado, por lo que se dirigieron a la cocina del hotel. Fue allí donde encontró la muerte. 3 disparos a quemarropa acabaron con su vida, después de una larga agonía de 24 horas. Nunca se sabrá cómo consiguió entrar en la cocina el asesino, ni cómo supo de aquel repentino cambio de planes, pero las sospechas se dispararon en todas direcciones. Robert Kennedy sufrió 3 impactos de bala, en la cabeza, en la axila y en la base del cuello, pero en total se realizaron 10 disparos. De hecho, aparte de él, hubo 5 heridos más, uno de ellos con 2 tiros. En total, ya eran 10 balas, y, sin embargo, el arma homicida solo tenía un cargador de 8 balas. Eso hizo suponer que, supuestamente, había 2 armas, y por tanto, 2 asesinos. Pero aquella línea de investigación no se continuó. Hubo paneles de la cocina en las que se incrustaron las balas, y cristales rotos que se perdieron como pruebas. De nuevo, los presentes hablaron de otros 2 personajes desconocidos que estaban en la escena del crimen, de un hombre rubio, y de una mujer con un vestido de lunares. Varios testigos coincidieron en ese punto, pero tampoco se encontraron a estos 2 sospechosos. Una 4ª bala se quedó en el abrigo de Kennedy, sin llegar a impactarle, pero era imposible que un tiro directo no le atravesara. Por otro lado, el disparo de la cabeza se demostró que había sido hecho a quemarropa, a escasa distancia. Muchas pruebas se contradecían, y otras simplemente se perdieron, o se abandonaron en la línea de investigación. Muchos errores cometidos en el seguimiento del asesinato, además de intereses particulares y políticos. Pues así como su hermano, Robert seguía en la lucha contra la mafia organizada. El asesinato de Robert Kennedy es uno de los acontecimientos que siguen sin resolver y en la más completa incógnita. Muy bien, gente de YouTube, denle manita arriba por si les gustó el video, compártanlo, y los invito a suscribirse para seguir haciendo videos con mayor variedad de temas. Se despide Esteban Molech y hasta pronto.